Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la escritora y periodista Carina Sainz Borgo. Carina es autora de 3 novelas, La hija de la española, El tercer país y La isla del Dr. Schubert, todas ellas publicadas por la editorial Lumen. Es autora también de 3 libros de crónicas, entre los que destaca Crónicas barbitúricas, publicado por Círculo de Tiza. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas, pero además de escribir, Carina trabaja como reportera y columnista en el diario ABC y también colabora con La Brújula de Onda Cero. Con ustedes, Carina Sainz Borgo. Carina Sainz Borgo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me siento halagada. Pues más halagados nos sentimos nosotros de tenerte por aquí. ¿Qué tal llevas el verano? ¿Qué tal te llevas con el calor? El calor lo soporto bastante bien, de verdad que es llevadero, no me sofoca el pensamiento, ni que acuérdate que yo crecí en el Caribe. Lo que peor llevo del verano es esa sensación de que no se termina, sobre todo cuando te quedas trabajando. ¿Y el verano en Madrid concreto se te hace muy duro? Mira, llevo 4 veranos seguidos en Madrid y creo que ya me acostumbré a esa sensación de tierra arrasada y quemada, esa sensación de que cruzas la calle y estás sobre una plancha, pero es que desafortunadamente el verano es cuando puedo escribir. Entonces me suelo quedar encerrada escribiendo y es el cuarto literalmente, pero que no me muevo, así que comienzo a acostumbrarme. He leído por ahí que tienes una disputa, una tensión con Almeida por los árboles. El alcalde sí. A ver, el alcalde tiene una fijación. Yo creo que a todos los alcaldes le pasa, pero a este en particular, en haber convertido Madrid como en un plato de cemento. Es verdad que ha plantado algunos árboles, pero no todos. Lo que pasa es que Almeida está enloquecido y nos quiere matar a todos sin oxígeno. Eso no puede ser. Yo voy a seguir peleando con él. Además, ya es una cosa que parece un chiste, pues Karina, por Dios. Y yo le digo, no, alcalde, es que es verdad, hacen falta más árboles. Y no, y sí creo que por lo menos todo ese enclave de la Plaza España. Oye, es durillo, o sea, Madrid no tiene mar. Por lo menos con un poco de árboles podríamos apañarnos un poco. Hay una trampa ahí, ¿no? Porque se dice, no, Madrid es una de las ciudades más verdes de Europa o la más verde de Europa, pero claro, ahí cuentan todos los árboles de la Casa de Campo, todos los árboles del Retiro. Sí. O sea, hay que hacer un poco de redistribución. Claro, que están todos apiñados en unos sitios, ahí están tupidos, están concentrados, la demografía de los árboles. Pero de verdad que, por ejemplo, en mi calle, yo vivo en Martínez Izquierdo, acaban de plantar unos árboles y se agradece, ¿eh? Porque claro, por Filomena habían desaparecido. Pero es que Madrid es una ciudad tremenda, es muy urbana, pero necesita un poquito más de verdor. Eso y algún mar hay que inventarse, como aquel cuento de, como dice Ray Loriga, que el único mar que tiene Madrid es el Dry Martini, ¿no? Pero necesitamos algo que ayude un poquito más, algo que no se evapore. Una orilla, por lo menos. Sí. ¿Echas mucho de menos el mar? Sí, muchísimo, mucho. Sobre todo porque Caracas, como ciudad, está separada. Caracas es un valle, está el Ávila, que es la montaña que preside el valle, pero después, justamente inmediatamente detrás está el mar. O sea, 40 minutos te vas al mar Caribe sin ningún problema, ¿no? Y es verdad que en España tienes mares cercanos. O sea, realmente a Valencia en 2 horas 3 te plantas allí, ¿no? Sí, echo mucho de menos el mar. Y de hecho, la única razón por la cual me planteo dejar de vivir en Madrid es porque cada vez lo llevo peor. Voy cumpliendo años y voy necesitando esa tranquilidad que ofrece el mar o no. O esa sensación de tener un ser inmenso, casi mitológico enfrente y tú dices, ¿qué habrá debajo? ¿Qué habrá debajo? A mí, por lo menos, eso me hace mucho bien. Y últimamente estoy resintiendo un poco la ausencia de mar y cada vez que puedo ir a un sitio de mar y me puedo quedar, me quedo. ¿Y es por esa sensación un poco de trascendencia que dices, de poder mirarlo y...? Sí, además el mar tiene ese punto, a mí por lo menos me pasó de pequeña, tenía un punto de enloquecimiento. A mí el mar, me gusta cómo es la luz, además, en los lugares de mar. Que además en la sensibilidad, por lo menos vamos a llamarla de una parte del Caribe, la luz era importantísima. Es un poco como pasa con la luz de Sorolla, ¿no? Por ejemplo, en la poesía venezolana, la luz del mar es fundamental, con José Antonio Ramos Sucre. Y a lo mejor suena un poco rebuscado, pero forma parte de mi paleta emocional, de mi sensibilidad. Aparte que el mar es una cosa como que siempre te recuerda que hay algo más grande y más furioso que tú. ¿De dónde te viene este interés por la mitología? Que de una forma u otra está presente mucho en lo que escribes y incluso cómo te expresas acerca del mar, ¿no? De que hay pues Claro.
una presencia mayor, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que la mitología, todo lo arquetipal, a mí me viene dado desde muy jovencita. Además, para mí eso no fue una sesión, eso no era psicoanálisis, eso era una cátedra. Yo me empecé a psicoanalizar muy joven con unos junguianos y me acerqué muchísimo a la sociedad junguiana, a la sociedad de estudios junguianos, que además aquello se convirtió como se me abrió un mundo como con 16 años de mitos, de símbolos, o sea, yo leía a Plinio con 16 años y me vino muy bien, ¿no? Y creo que de alguna forma siempre he intentado trabajar alegóricamente porque me viene dado. Creo que nunca corregí lo que tenía que corregir con la junguiana, al revés, empeoró, pero sí es verdad que, aparte que con el psicoanálisis te vuelves un poco un especialista de ti mismo, entonces ya no hay de dónde salir, tú mismo te engañas. Pero sí es verdad que de ahí viene el tanto poder que tiene la mitología para mí y tanto influjo, tanta importancia en lo que escribo y en cómo veo el mundo. ¿Y cuáles son los mitos a los que más vuelves? Bueno, se habla mucho de Antígona por tu novela El tercer país, pero además de Antígona, y bueno, y podríamos hablar de la Odisea también, ¿no? Pues las travesías del mar, por la isla del Dr. Schubert, pero que aparte de estas cosas más evidentes, ¿hay algún otro mito que digas, esto está muy presente en mí, vuelvo a ello muy a menudo? Cassandra. Cassandra es el mito que me persigue en muchas cosas, porque siempre tengo la sensación de estar advirtiendo de algo que va a pasar y nadie me cree. Y sucede, y finalmente sucede. Y sucede, ¿no? Me pasa políticamente, me pasa mucho con esa sensación. No es que yo me considere que vea el futuro, no, pero sí tengo la sensación siempre de estar perdiendo mi tiempo advirtiendo lo que puede pasar, ¿no? Me pasó mucho con Venezuela, cuando tenía menos, cuando aún no había metabolizado del todo el tema, y uno comete el gravísimo error de intentar explicar a otra persona por ejemplo, lo que ocurrió aquí con la eclosión de Podemos, ¿no? En toda su dimensión. Yo soy renuente a extrapolar la lectura de lo que ocurrió con el fenómeno de la Revolución Bolivariana con ellos, ¿no? Por supuesto que ellos han aprendido mucho y muy bien, pero no es extrapolable. Entonces, esa sensación de estar, cuando llegué aquí lo sentía muchísimo. Dice, no, honestamente, tú te sientes Cassandra, pero es que la que no ha resuelto hay un dicho muy venezolano que dice matar la culebra por la cabeza. Esa culebra tú no le has matado la cabeza, no le has cortado la cabeza a la culebra venezolana. Y eso sí lo sentía muchísimo cuando llegué, esa sensación de estar sintiéndome Cassandra una y otra vez. Pero me pasa cuando escribo también. Pues todas mis novelas son muy políticas. Las cosas que escribo son muy políticas. Y la cuarta también tiene un poco ese punto. Pero bueno, a lo mejor soy yo que tengo alguna clase de megalomanía, pero sí. No es la primera vez que escucho a alguien, concretamente de Venezuela, tener ese complejo de Cassandra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque yo creo que todavía hay, esto me corregirás quizá, una sensación de estrés postraumático o de incredulidad de cómo ha podido pasar esto que ha pasado. Es que nadie vio venir o todo el mundo pensó, bueno, pues esto no llegará tan lejos, ¿no? Y no eres la primera persona de Venezuela que, además refiriéndose concretamente a lo de Podemos, dice, bueno, ojo, porque nosotros también pensábamos que era imposible que pasara, y efectivamente, no es que vaya a pasar, ni es que pueda pasar, pero no es descartable, nada es descartable, ¿no? Es un poco esa sensación. Sí, esa sensación de nada es descartable y sobre todo a mí aunque no creo, ahora no lo... A ver, es que a veces también pienso que es un fenómeno global. Una de las características que tuvo el chavismo en un comienzo y luego Maduro era la sensación de borrar, destrozar, que las instituciones terminan viniéndose abajo, que las formas se descuidan por completo. Es decir, es como cuando tú eres un presidente de gobierno y no juras la Constitución de la manera según lo marca la tradición o la ley, sino que te inventas tus propios juramentos revolucionarios, empiezas por la parte más superficial a horadar, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la sociedad en la que yo crecí quedó absolutamente desmontada, despellejada y desmantelada viva.
no, literalmente, o sea, las tradiciones son importantes, los ritos son importantes, las formas son importantes, empiezas alterando esas cosas y terminas incumpliendo la ley, ¿no? Y a mí lo que no me gusta de este nuevo populismo, tanto de izquierdas como de derechas, pero creo que se parece bastante, es esa forma de borrar todo. O sea, hay un mundo inédito que tiene que surgir, ¿no? con el líder populista. Y siempre tienen un poco de razón en lo que dice. Siempre, siempre. Los populistas siempre tienen un trocito de razón y con eso es que se abren paso. En el caso de Podemos se notaba mucho con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, bueno, antes, cuando estaba de mejor humor, porque ahora está demasiado como envenenado de sí mismo, ¿no? Pero cuando Pablo Iglesias empezó era un tío carismático. Sí, sí, muy carismático, buen comunicador. Buen Sí, comunicador, de la misma forma, por ejemplo, en que Trump pero parece un tipo gracioso. Y es que parecen tíos graciosos y tú dices, oye, pero sí, ya está, mira qué gracioso con la peluca amarilla que tiene, sí, pero luego mira cómo se llega a que de repente aparezca un señor con unos cuernos de bisonte en el Congreso, ¿no? Y la bandera, ¿cómo se llama? La confederada. La confederada. Y tú dices como... Entonces, esas cosas yo creo que antes tenía la sensación de que estaban más localizadas. Ahora creo que son globales, honestamente. O sea, no me tranquiliza decirlo mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí siento que es un tema bastante global, ¿eh? Cuando hablas del mundo en el que tú creciste, cuéntanos un poco sobre eso. Me interesa si no te importa compartir. Sí, claro. Porque tú llegaste a España en 2006, 2007. Claro, Chávez llegó al poder en el año 99, ¿no? Entonces esto es relativamente poco tiempo después, ¿no? 7 años, aunque en esa edad supongo que se hacen largos. Sí. Cuéntanos cómo era tu vida antes de ese momento y cómo fue transformándose. Sí, mira, yo recuerdo, no se me va a olvidar jamás, el año 1998, porque las elecciones normalmente se celebraban en Venezuela el mes de diciembre. Casi siempre coincidían en el mes de diciembre. Y me acuerdo Tú aquí estabas, perdón, terminando el instituto, digamos. Estaba terminando el instituto, exactamente. De hecho, yo recuerdo que yo entré a la universidad con 17 y me acuerdo perfectamente que yo no podía votar, pero estaba en campaña contra la constituyente. Me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que el mundo tenía o sea, en mi vida y en mi formación como ciudadano, era un díptico, ¿no? De un lado, creo que tuve una educación maravillosa en un país con muchísimas diferencias sociales, con muchas carencias, muchos problemas, pero era un lugar en el que el sistema de museos era una cosa maravillosa. O sea, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas yo podía ver la suite volar de Picasso y de repente podíamos ver una charla de Joseph Kosuth en el Museo de Bellas Artes. El Teresa Carreño venía gente maravillosa, se montaban óperas, estaba el sistema, estaba Dudamel antes de que se significara tanto políticamente porque luego se hizo difícil. Es decir, era un país en el que había instituciones culturales. En el Centro Rómulo Gallegos podía ir a escuchar a cualquier poeta que viniera. Era un lugar donde la cultura era importante, donde el Estado era el benefactor de esa cultura y por tanto hacía posible una serie de, vamos a decir, de circuitos junto con las empresas privadas. Yo recuerdo la llegada del chavismo y el progresivo avance de lo que fue la revolución, como que se trastocó aquel mundo. Lo que eran los museos y lo que era la colección de la Galería Arte Nacional, que era una colección ordenada, cronológica, bueno, modesta, pero correcta, se convirtió de pronto en un escaparate político y una especie como de pesadilla simbólica, ¿no? Donde me perseguía de repente el cacique Guaycaipuro a todas partes, pero es que esto no pega aquí, ¿no? Así, de hecho, hay un presidente del siglo XIX venezolano, un autócrata liberal, Guzmán Blanco, que le pasaba un poco como a Benito Juárez, ¿no? Que se crearon como una ciudad imitando a lo parisino. Bueno, muchos podrán decir que mi visión es elitista, ¿no? Y que soy una nostálgica del elitismo. Pero es que yo lo veía en el periódico también. O sea, en el Diario Nacional, en el que yo me formé y trabajé, estaba teniendo unas firmas de una potencia impresionante. Y parece que el terremoto y cuando la tierra empieza a temblar, la tierra política, es como si la propia tierra cultural y ciudadana hubiese temblado. Entonces, es cierto que yo crecí muy consciente de que vivía en un país con una pobreza tremenda, era consciente de que vivía en un país violento. Yo recuerdo perfectamente el Caracazo con 8 o 9 años. O sea, me acuerdo de todo. Recuerdo haber visto la violencia, todo. Ahora bien,
Cuando llega el chavismo y yo empiezo a trabajar en el diario El Nacional, empecé trabajando en Globovisión, que era un canal de noticias, pero a mí me gustaba el impreso. Tanto yo como mi generación vimos cosas que no estábamos preparados para entender. Es decir, fue un momento en el que había muchísima tensión política y callejera porque la sensación de oponerse, de que hubiese una oposición contra un gobierno que ya daba signos de autoritarismo importantes, se libró en la calle. Entonces, esa sensación de que tú dices, es demasiada muerte alrededor, es demasiada muerte política, estoy viendo demasiada gente tiroteada, estoy viendo demasiada pelea, demasiada sangre. Esa sensación de estar en un lugar en guerra, a mí me afectó mucho. Aparte que, por ejemplo, cosas de este tipo. Yo trabajé mucho tiempo para políticos opositores, como todos nos ganamos la vida escribiendo discursos. Ya era jovencita, pero hacía esas cosas. Y claro, yo recuerdo una vez que frente al periódico, oye, hay tres camiones de la policía política, ¿no? Y era como, bueno, nos vamos yendo de a poquito. Esa sensación de estar permanentemente intimidado, que yo todo eso lo vuelco en La hija de la española. Que realmente es la novela en la que yo saco afuera todas aquellas pesadillas, ¿no? Que yo creo que a mí se me terminan de cerrar con la muerte de Chávez. Cuando Chávez muere, que además recuerdo que entonces mi jefe Jesús Cacho me pide que haga un perfil. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un perfil, ¿no? de algo tan complejo que creó tantas divisiones, tantos problemas, por el que tantos amigos, ¿sabes?, tuvieron problemas? O sea, no sabía qué hacer. Me di cuenta que con Chávez había muerto una parte de mi biografía, que le pasó a una amiga italiana, Andrea Marcolongo, cuando murió Berlusconi. Dijo, está muriendo una parte de mí, y yo tuve esa sensación. Y yo a partir de ahí no regresé más a Venezuela. El último viaje que hice fue mientras Chávez estaba moribundo, y tenía una sensación de que el país que yo profundamente amé, porque yo realmente adoraba, o sea, me sentía parte de una cultura, que ya eso se había acabado, y que no volvía más. Claro, lo que sucede a las personas que viven acontecimientos tan traumáticos como ese es que parece que secuestra tu biografía, ¿no? Es decir, que tú ya tienes que no puedes no escribir sobre el tema. Es decir, de hecho, la violencia está muy presente en tu obra, aunque no hables de una manera muy literal sobre Venezuela. La hija de la española, sí, por supuesto. Pero es algo que no te deja escapar. Es decir, que digamos que tu literatura no puedes sino estar al servicio de expurgar todo ese dolor. Tú te has querido a veces desprenderte de eso, es decir, quiero mirar hacia otro lado y quiero escribir de otra manera y quiero escribir sobre otras cosas. Sí, La isla del Dr. Schubert era eso. Era un intento de crear un artefacto literario, por Dios, que me permitiera mirar a otro lado, ¿no? También es verdad que siempre me he preguntado qué es un autor, ¿no? Yo digo, ¿qué es un autor? El que tiene 10 libros, el que tiene 12, el que sabe cómo... Digo, porque bueno, Rulfo tiene 2 libros y es un autorato, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo a modular sus obsesiones o adquieres nuevas. En mi caso, a mí me llama la atención porque yo siempre vuelvo al mismo lugar. O sea, todos mis personajes son violentos. Ahorita estoy escribiendo una novela que es muy graciosa. Está protagonizada por 8 mujeres. Y todas se hacen la vida imposible, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que ser? Entonces, como me decía una amiga, me decía, Karina, de verdad, todo tiene que ser tan lóbrego. Yo le dije, bueno, puede que sea una impronta de ese tipo, ¿no? Porque yo creo que lo curioso de las sociedades trágicas es que están todo el tiempo representando y no son conscientes de la tragedia. Todo va a salir mal, el coro nos lo está diciendo, pero... Y Venezuela es una sociedad muy vistosa, muy de despliegue, muy de ostentación, muy de la fiesta. Y en el fondo yo creo que eso siempre convive en mi sensibilidad como debajo con esto va a salir mal y lo sabemos. ¿Y de dónde te viene la vocación de escritora y las ganas de escribir? ¿Esto es algo que tienes desde pequeñita? Sí. Mira, yo creo honestamente que el acto de escribir siempre estuvo presente en casa. Es decir, la escritura como una habilidad estaba presente en casa por la sensibilidad, sobre todo en la familia de mi madre. Sin embargo, yo creo que la relación directa entre
mi necesidad de escribir y el hecho de que haya terminado en esto tiene que ver con una decisión muy inteligente de mi madre, que yo me metí en un problemón como a los 12 años. Además, bueno, no era un problemón, para mi mundo infantil era un problemón. Es que me habían expulsado del colegio porque no se me ocurrió nada mejor que hacer una soflama contra la directora del colegio, que estudié en un colegio de monjas. Y la firmé, ¿no? La firmé en una hoja y se me olvidó, ¿no? Y yo digo, la firmé porque tú vas a saber, porque estaba practicando la firma, lo que fuera. En fin, me expulsaron. Ay, tragedia. Bueno, a lo mejor tus círculos psicoanalíticos tendrían otra lectura, ¿no? Sí. Entonces mi madre me dijo, vamos a hacer una cosa. Me compró un cuaderno y me dijo, todo lo que quieras escribir, todo lo escribes aquí. No hay ningún otro sitio, lo escribes aquí. De hecho, a día de hoy mi madre se ríe porque dice, esta está escribiendo, es más peligrosa, decía cuando escribe, porque además yo todo lo dejo por escrito. Era como, aparte nunca lo puede negar después porque lo dejo por... Entonces era algo de eso. Y a partir de ahí yo desarrollé lo que yo le llamaba mis cuadernitos de ideas, ¿no? Que van conmigo a todas partes, que ahora, como todo, de adulto tú los tienes, pero de adolescente y sobre todo de niña los tenía un montón. Entonces empezó a hacerse como una mezcla entre lo que leía, lo que copiaba. Yo antes era como muy estricta y no rayaba libros. Entonces, por ejemplo, si leía un libro, transcribía las cosas que me gustaban de ese libro. Entonces, los cuadernos ya se convertían como en una cosa medio escribir, medio leer. Entonces, a partir de ahí empecé, creo yo, a desarrollar una cierta... a amoblar mi cabeza. Pero, sin duda alguna, creo que mi mamá tiene muchísimo peso en eso. ¿Y sabías que se te daba bien? ¿O esto es algo que vas descubriendo? Es decir, ¿hay algo en el que ya se te nota, tú ahora cuando vuelves a eso supongo que dirás, uy, ¿cómo podía escribir esto? Pero, sí. Bueno, pero que hay un talento ahí que luego tú has ido puliendo. Mira, yo me juraba Baudelaire hasta que entré a un periódico a trabajar. Yo decía, pero Baudelaire y Verlaine, y yo... qué bien escribo. Imitando a Dostoyevsky, imitando a Carver, o sea, cuando uno es un adolescente que no has pisado, no, que estás en el edén de tus propias... Sí, yo me consideraba una maravillosa escritora cuando llegué a escribir. Me acuerdo un día que me mandaron a hacer una crónica justamente de un funeral de gente que asesinaron en una marcha. Y, por supuesto, yo llego y entrego la pieza y cuando se publica, le digo, oye, no se parece nada a mi pieza, le digo a mi jefe. Y Rafa me decía, Karina, estaba pésimamente escrita. Me decía, era impublicable. Me decía, si quieres aprender a usar el punto y coma, lea a Borges, me dijo, por favor, pero no vuelvas a entregarme eso. A partir de ahí empezó el... Claro, te tienes que hacer... Entonces me volví bastante más humilde y empecé a hacer crítica, ¿no? Conmigo misma, cosa que le agradezco un montón. Yo tuve muy buenos profes de periodismo, digo, no de la universidad, en la redacción. O sea, que tanto que se dice que el periodismo te puede envilecer la prosa, en tu caso fue al contrario, no, claro. te la hizo más clara. Más clara, mucho más clara, mucho más directa. Y de hecho, la segunda gran transformación que yo tengo, creo... yo lo digo aquí, bueno, en mi vida, fue la llegada a España, a escribir en castellano. Me acuerdo porque me dijeron, por favor, escribe en castellano. Y yo fui capaz de comprender que no había acritud en lo que me estaban diciendo, es que no se te entiende, en tu español latinoamericano no se entiende. Cuando yo empecé a escribir para ser entendida en castellano, empecé a escribir muchísimo mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué este cambio? Porque primero hacía mi lenguaje menos local. Por lo tanto, me obligaba a tener más soluciones estilísticas, metafóricas, enriquecía mi lenguaje. Hay un montón de palabras que nosotros no utilizamos, o que hemos dejado de utilizar, y vosotros decís que hay un montón de palabras de nosotros que ustedes han olvidado. Pero a mí me hizo un español mucho más neutro, mucho más potente y mucho más elegante. Que en eso se lo debo completamente a escribir en prensa española. Dentro de poco llevarás más tiempo en España del que habías estado en Venezuela, ¿no? Sí. ¿Y tienes la sensación de que, sin embargo, siempre vas a ser la venezolana en España? Sí, claro. Y no me extraña, yo lo entiendo perfectamente, porque es como el Portu. En Venezuela, en Caracas, nosotros decimos el Portu. El Portu siempre había una colonia portuguesa enorme. Y no les llamaba Portu, el Portu, que ahora digo, bueno, para mí era cariño, ¿no? Pero siempre iba a ser el Portu, porque siempre iba con acento portugués, aunque fuera más venezolano que nosotros, porque en el fondo mucha gente era así. Y yo sí tengo esa sensación
De hecho, hace poquito escribí Perdona, y en Venezuela te dirán que hablas con acento español, Por ¿no? supuesto, claro. Tú estás en ese punto en el que ya no estás ni aquí ni allí lingüísticamente. Ni aquí ni allí, exactamente. De hecho, mucha gente dice que mis libros no son venezolanos. Yo digo, bueno, lo que ustedes digan, muchachos, pero... pero lo que te iba a decir, Sí, perdona. hubo un día que escribí un artículo que era preferiría no hacerlo, ¿no? Que es esa idea de prefiero no decir a dónde pertenezco o a dónde no pertenezco porque ya yo no me siento de ninguna parte, ¿no? Aquí, a mí a veces me genera cierto pudor, ¿eh? En España, sobre todo a raíz de todo el tema en ABC, como el columnismo, que es una cosa tan... En España en general, pero en ABC es muy importante. A mí a veces me genera pudor opinar de la política en España. Porque yo digo, no te metas de... Esto no es... tú no sabes de esto, pero intento... No sé, que en el sentido de que no tienes permiso para opinar de esto. Es una cosa que siento yo. A mí me molestaría muchísimo. ¿No? O me molestaba muchísimo cuando venía alguien en Venezuela a dar clase, ¿no? De qué debía hacer la gente con Chávez. Claro, pero tú no eres una paracaidista que acaba de llegar y te pones a dar lecciones, ¿no? De todas formas, me cuido, me cuido un poco. Por supuesto, hay momentos en los que no lo puedo evitar, ¿no? Pero eso será porque notas que existe cierta, bueno, por decirlo así, xenofobia política. No una discriminación contra alguien, pero No. sí una reticencia a escuchar las opiniones de quienes vienen de fuera. Fíjate que no. Eso es una sensación que yo tengo, como me cuido yo, ¿no? Pero honestamente España es el país, y yo lo voy a repetir por activa y por pasiva, más abierto que yo he visto. Dentro del esquema mediático tienes un periodista como John Mueller, que es chileno, y él cada vez que opina y hace un análisis es el tío más lúcido del mundo. Y Mueller tiene un peso importante como columnista aquí. Sí, sí. Carlos Rodríguez Brown, por ejemplo, también, que es argentino. O sea, creo que España asimila mucho, muy bien las voces que no pertenecen, ¿no? Sus hispanistas. O sea, los grandes hispanistas también. No estoy de acuerdo con eso, y pues es verdad que tú puedes tardar en comprender la sociedad española en algún momento y tomarte como personal cosas que no lo son. Que yo recuerdo un día recién llegada que fui a recoger una ropa que estaban acomodando. Y no me acuerdo qué me dijo el dependiente. Le digo, no me hables así, le dije yo. Porque me pilló en ese día en el que, es que yo no te lo estoy diciendo a ti, es que hablamos así. Y claro, empecé a notarlo con mis amigos y mi familia, cuando nosotros somos muy de, ¿me regalas por favor un vaso de agua? Dame agua, por favor. No, entonces en la casa empezaron a decir que yo me había vuelto seca y arisca y dura, ¿no? Y le digo, no, es que hablo como hablan en España. Lo que pasa es que nosotros le damos 40 vueltas a las cosas. Que es verdad que en un momento dado puede ser muy dulce, pero es poco práctico. Ya yo no entiendo cuando me hablan a veces, ¿eh? Cuando, no es que no entienda, pero me recuerdas tu número de teléfono, es que no me lo has dado, pero no, ya me cuesta más y lo llevo fatal, ¿eh? O sea, porque me pasó la última vez me acuerdo que era volando a Arequipa, él ahorita, yo dije, coño, estoy muy jodida, así me ha dicho ahorita. O sea, toda esa postergación de que no te digan que no, que pasa mucho en México, por lo menos, o también en una parte de Centroamérica, que nadie te dice que no. ¿Tienes, David, un boli? Voy a ver si lo tengo y ahora te digo, ¿no? Dime una vez que no. ¿Y en qué momento tomas la decisión de irte a España? Tú eres una cría de 23 años. Supongo que habría todavía mucha gente con la esperanza de que aquello reflotara. Sí, reflotara. Y sin embargo tú decides marcharte. Yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? Yo tenía un plan. Yo siempre hay una novela de un amigo que empieza y le dice un personaje, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y le responde, francesa. ¿No? Es esa sensación de que yo siempre quería irme a otro lado. Yo no me quería quedar en el país. Era muy consciente de eso. Yo me quería ir a Estados Unidos, realmente. Me quería estudiar para comisario de exposiciones. Agárrate. Yo siempre digo, menos mal, porque me hubiese colgado una viga. Así de sencillo. O sea, hubiese parecido... Después de citar a Walter Benjamin en falso, me hubiese ahorcado. Es que es verdad, es tremendo. Pero terminó atravesándose, que todas las cosas pasan por algo. Me enamoré.
Me enamoré, pero locamente. Además, había que fijar un territorio intermedio. Y claro, los dos éramos españoles, o sea, él era español y yo tenía nacionalidad. Y era como, bueno, A pesar, venga. yo estaba fantaseando que te habías enamorado de un japonés y entonces No, el no, territorio intermedio entre ojalá. Venezuela y... Si me hubiese casado con un japonés, a lo mejor dura menos el matrimonio. No, pero bueno, yo, o sea, sí creo que el disparador fue ese, pero ya Porque tú lejos. tenías pasaporte español, entiendo, Sí, por tu... sí, claro, mi Sí, sí. padre, Claro. mis abuelos eran inmigrantes, bueno, ellos siempre decían que eran exilados republicanos, ¿no? Aunque a mí me parece que eran inmigrantes, ¿no? No entendía cuál era pero ya una vez aquí, que me había como acostumbrado, a pesar de que, por supuesto, que el matrimonio nos divorciamos, etcétera, etcétera, pero yo dije, este lugar está muy bien, y dije, no vuelvo, no vuelvo. Y que yo creo que la decisión consciente de establecerme aquí sería como a los 27, 28. O sea, cuando ya tenía España más o menos, tenía pillado el pulso. Es decir, estuviste 4 años, 3, 4 años dándole vueltas Y dando a... bandazos, o sea, dando bandazos de un lado a otro. Porque es verdad que yo llegué en un momento en el que España estaba como en el gran fin de fiesta. O sea, estaban los fuegos artificiales, a mí estaba la burbuja Claro. inmobiliaria. Y por eso el segundo Zapatero me pone los pelos de punta. Hay cosas de la actualidad que reconozco de aquel momento y me da mucho miedo. Pero bueno, imagínate, yo empecé a trabajar en banca, en periodismo financiero, haciendo comunicación en banca, salidas a bolsa, OPAs, o sea, España era una fiesta de dinero, ¿no? Que yo recuerdo perfectamente que mi primera entrevista de trabajo, que fue, ¿tú sabes lo que es una salida a bolsa? No. ¿Tú sabes lo que es una EBITDA? No. ¿Pero lo puedes contar en inglés? Sí. Entonces, ¿Y dónde estabas trabajando haciendo esto? trabajé en varias consultoras, Ajá. en 2 consultoras de comunicación cuando existían las agencias de comunicación, las consultoras, pero eran estrictamente financieras. Una se llamaba Deva, que yo no sé si todavía existe, que además tuve muy buenos jefes con muchísima paciencia, pobrecitos. De verdad, pobrecitos los dos. Y luego uno se llamaba CIC, que además quedaba aquí cerca la oficina, pero de verdad que me deprimía un montón el mundo. Para eso hay que tener sangre. O sea, para hacer comunicación corporativa y financiera hay que haber nacido para eso, ¿no? Y te contratan para resolver problemas, no para crearlos. Y de verdad que fue todo un momento de mucha confusión porque no me gustaba nada en donde estaba, ¿no? Entonces, siempre pensando que si volvía, iba a volver a lo que yo quería hacer, no a, A la realidad. no a la realidad. Y lo que pasa es que desde fuera, una cosa que ya yo percibía, que era lo que se deterioraban las relaciones interpersonales a raíz del tema político, que es muy severo lo que puede llegar a ser un proceso político primero de polarización y después de aplanamiento, ¿no? Que yo ahora entiendo y veo con otros ojos lo que puede pasar lo que pasa dentro del País Vasco. Incluso esa sensación de callarte la boca, de que nadie sepa qué opinas, por si acaso, no sé a qué, o los mismos catalanes en su momento más fuerte del proceso. Yo se lo dije a un amigo, pues mira, a Álvaro Colomé, y le dije, en el momento en el que tú tienes que omitir un tema para que no haya una pelea en una cena, hay un problema. Hay un problema. Y eso estaba pasando en Venezuela. Y de hecho, tengo una amiga que dice que ella no se quería alegrar porque se le quemara la casa a Champagne. No, como Champagne era medio chavista, un día se le quemó la casa en Malibu y ella estaba encantada, decía, bien hecho. Y decía, yo tampoco quiero que me pase eso. Y esa es la sensación que tengo también y que comencé a tener con Venezuela. Y ahí, en esa época, estás ya publicando, mientras estás trabajando en comunicación política, Sí. perdón, en comunicación corporativa. Sí, tenía, pero pues, publicaba allí. O sea, publiqué 2 libros de crónicas que a mí a día de hoy ya no, me da un poco de vergüenza, pero pero los publicaba, los publiqué allí. O sea, aquí todavía trabajaba para una revista, ¿cómo se llamaba? Quimera era. Una revista literaria en Sí, Quimera Barcelona, es una esta de poesía, que ¿no? era Muy famosa, que sí. era muy tal, pero bueno, me costó un montón. Pero bueno, sí, estaba ahí insistiendo. Pero seguías escribiendo tus crónicas, Sí. lo que después fueron tus crónicas barbitúricas, esto Exactamente. te iba acompañando, ¿no? Durante Exactamente. toda la O sea, travesía. que de no haber sido por las crónicas, a mí me hubiese costado más entender cosas. Por ejemplo, para mí, escribir
te ayuda a entender. Cuando tú pasas por la operación del lenguaje, un episodio, estás obligado a tomar una distancia, a elegir palabras, a entenderlo, a reflexionar al respecto. Y yo lo hacía perpetuamente, estaba escribiendo todo el día, todo el día, todo el día. De hecho, recuerdo miles de veces llegar de fiesta, por ejemplo. O sea, de verdad, ya a las 4 de la mañana y sentarme a escribir. O sea, mis primeras fiestas de la Paloma. ¿Sabes? Que era como aquel desastre. Yo estaba todo el Después tiempo de tomar un escribiendo. bocadillo de entresijos y estas cosas que se comen en las verbenas, ¿no? Totalmente. Y yo decía, no, ahora tengo menos energía, pero entonces estaba todo el tiempo escribiendo. Y bueno, por supuesto, perpetrando novelas, ¿no? Que gracias a Dios no salieron del ordenador. ¿Y cómo ha cambiado Madrid desde aquellos años en los que, desde aquel 2007, 2008 en que llegaste, aquel 2011, 12 en el que ya te estableciste, Sí. ahora? Porque han pasado muchas cosas, ¿no? En Sí, un claro. periodo... Bueno, lo primero es que abre el Corte Inglés los domingos. Eso es importante, ¿no? Que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque antes de que se liberalizaran los horarios comerciales, el día que abría el Corte Inglés la ciudad era otra. Era como más bonita, más divertida, todo el mundo estaba como... Porque los domingos en Madrid antes eran una cosa Sí, más triste. muy dura y muy triste de llevar. Era 15 de agosto, ¿no? Digamos. Era como perpetuamente verano un domingo. Yo creo que la ciudad se hizo, primero, más cosmopolita, mucho más cosmopolita también. Como todo, ha cambiado la ciudad y ha cambiado en nuestro tiempo, ¿no? Antes los vuelos baratos no estaban tan de moda, no todo el mundo podía viajar tanto, el AVE era más caro. Y siento que Madrid se ha hecho mucho más cosmopolita desde entonces. ¿Y tú te sientes más acogida ahora? Tú sabes que yo siempre me he sentido acogida en Madrid. O sea, puede que el primer año, no, como todo, siempre te cuesta, ¿no? Pero en Madrid es imposible que tú te sientas solo. Es que con que vayas 3 días al mismo sitio y pases 3 días frente a la misma, alguien te va a terminar saludando, alguien va... Y yo creo que eso le pasa mucho a España en general. Lo que pasa es que yo he vivido en Madrid y lo tengo claro en Madrid. Pero otra cosa que me llama muchísimo la atención de Madrid es que sí, eso sí ha cambiado, que sí ha padecido el síntoma de las grandes capitales, ¿no? Que es que ya el centro ya no es lo que era, ¿no? Antes uno se iba por huertas, o yo me iba por huertas y sentía que estaba más todavía en una ciudad, pero ahora tiene más un punto como... Ese fue tu primer barrio, ¿no? No, mi primer barrio fue, la calle Juan Álvarez Mendizábal. Y luego me mudé... En Argüelles. En Argüelles, sí, vale. Pero mi barrio sentimental, donde yo empiezo a vivir y ser feliz, es totalmente el centro. O sea, vale. La Latina... Por eso me había quedado yo con eso. O sea, sí, no, pero es verdad que toda mi época canalla además fue ahí, ¿no? Como me divertí un montón, que por eso me reía. Perdón, porque no es sola y borracha quiero llegar a casa. Me acuerdo... Que me quitan lo bailado, ¿no? Sí, que literalmente yo recuerdo haber cruzado desde Gran Vía, Preciado, un sábado a las 5 de la mañana borracha. Bueno, no borracha, pero medio... Alegre. Y con el síndrome caraqueño con los 2 ojos aquí, mirando para acá. O sea, siempre estoy súper alerta en la calle, ¿no? Y yo decía, bueno, solo y borracho quiero llegar a casa. Y es verdad, yo iba con las llaves, o sea, me acostumbré mucho a estar sola, a vivir sola, a no irme de fiesta sola, pero yo cuento de a casa siempre se regresa solo, ¿no? Y eso es lo que me encantaba de Madrid, ¿no? Porque en Caracas es verdad que yo joven también hacía mucha vida, solo que eran con coche. Entonces, volver a las 2 de la mañana, en Caracas es una hora, da más miedo a las 2 de la mañana ahí que aquí, ¿no? Entonces, siempre estaba como con miedo entrando. En Madrid siempre me sentía libre. Y esa es la sensación por la que la mayoría de las personas que se vienen a Madrid les gusta, porque se sienten libres. Y Madrid siempre ha sido una ciudad, sí tiene sentido común, por supuesto. Si sabes usar tu sentido común y sabes cuidarte, es una ciudad en la que no... Sí, es una ciudad es muy una segura. Ciudad amigable, muy segura, muy amable. Te preguntaba lo de sentirte acogida, ¿no?, con el cosmopolitismo, porque yo he vivido mucho tiempo en Nueva York y notaba que era un lugar en el que ningún acento era extraño. Es decir, nadie se extrañaba porque hablara nadie con ningún acento, árabe, japonés, mexicano, lo que fuera, no importa. Es decir, todo parecía normal, nadie se giraba para mirar a nadie por su aspecto o por su acento, ¿no? Y eso yo creo que es un buen valor para una ciudad, para una ¿no? ciudad, claro. Sí, de hecho, ese punto que tiene Manhattan es justamente eso. O sea, que yo creo que es uno de los sitios donde, sí, literalmente, donde todo el mundo se cruza sin... Y Madrid tiene mucho ese punto.
honestamente, muchísimo. Yo no te diré que es Manhattan. Es más divertido que Manhattan. Y más barato. Es más barato, es más divertido. Y aparte, no cierran tan pronto los sitios. No, para mí eso fue como la canción de Mecano, que era tal cual. Sí, sí. Como a las 2 de la mañana ya te echaron, era como... Y ahora que, porque claro, dices, bueno, volví a fiesta, me ponía a escribir. Ahora que estás en el ABC, que tienes tus colaboraciones en la radio, que tienes ya una trayectoria muy sólida, ¿no? con tus libros, ¿trabajas de una manera más, ¿cómo decir?, más organizada? Es decir, ¿tú tienes un horario para escribir, un horario para escribir tus novelas, un horario para tu columna? No. No, yo soy profundamente desordenada. De hecho, tengo bueno, un buen amigo, Arturo Pérez Reverte, que dice, ¿cómo es posible que siendo tan desordenada te salgan los textos ordenados? Y yo le digo, no tengo ni idea. Y yo ahora cuando digo que escribo a todas horas, es porque lo digo no necesariamente como algo bueno, porque en teoría yo intento priorizar la escritura que paga el alquiler. Es decir, el periódico, la columna, la radio, todo eso tengo que tenerlo atado para poderme poner a escribir ficción u otras cosas. Pero hay días en los que, hola jefe, en el que estoy en la redacción, abro el Mac y me pongo, digo, ponte tú a la 1, 2 de la tarde, la hora de comer, y me pongo, el doctor Schubert se escribió casi todo así el libro. Y Nazarena, la que estoy escribiendo, es igual. Escribo de noche. No soy de las personas, intento levantarme temprano en la mañana a escribir. No se me da bien porque tengo que escuchar al Sina. Entonces, no puedo escribir o sea, la culpa de que no hayas escrito más novelas es culpa de Alsina, ¿no? Se lo vamos a decir. ¿Y qué te iba a decir? Y tienes... claro, siempre se habla de dos tipos de escritores, ¿no? De una manera un poco seguramente estereotipada, porque yo tengo la impresión de que todos sois de las dos maneras, ¿no? De los que se sientan a escribir y allá donde me lleve, y de quienes hacen un esquema, una estructura, ¿no? Como si estuvieran siempre haciendo una novela de Agatha Christie, ¿no? Que tiene que estar todo medido como un reloj. Mira, en estos días lo tenía clarísimo. Yo soy de los desordenados, de los que escriben. O sea, a mí, mientras escribo, la palabra me va llevando a otro lado, hasta el punto de cambiar una trama por eso. De verdad, y lo vi con la última, me está pasando un montón. Mi editora María Fase me propuso el ejercicio de hacer una escaleta, y yo le dije, vale, no pude, o sea, no se me ocurren ideas, me anquiloso, empiezo a dar vueltas alrededor del mismo eje, porque es verdad que en las novelas tienen que pasar cosas. Es decir, tú necesitas una acción, necesitas un enigma por despejar, y tienes que tener la idea clarísima de que no puedes aburrir y que no puedes anticipar. Pero a mí me cuesta enormemente, me cuesta muchísimo. Y de hecho me cuesta incluso hasta para leer los libros escritos por guionistas, las novelas escritas por guionistas, me cuestan, porque son muy áridas, les falta, o sea, les falta demorarse, les falta lo que a Javier Marías le sobra, quizás. Claro. No, o sea, es lo que te iba a preguntar, porque Javier Marías es el ejemplo de eso, de una persona que a lo mejor parte de una idea, de una escena, ¿no? Y tira de un hilo que hace que sea imprevisible dónde va a ir, y además, bueno, todos esos tiempos largos en la conciencia, ¿no? Esas digresiones. Tú te miras en ese... A ver, sois muy distintos en términos léxicos, sobre todo, ¿no? El lenguaje. Ojalá yo pudiera parecerme, pero sí. O sea, sí me siento muy identificada con esa forma que tiene Javier Marías de convertir el lenguaje no te diré en un personaje más, pero por ejemplo, todo de lo que él va tirando en sus novelas, cuando él habla, por ejemplo, en Mañana en la batalla piensa en mí, de nightmare, ¿no? Y te deshace la palabra nightmare y de dónde viene la pesadilla, la yegua, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, esa digresión maravillosa que él hace en Berta Isla con el cipo, mientras están jugando con el cipo y el bebé, y Berta está viendo a esta gente. Hace cosas, demora, y al mismo tiempo te pone más nervioso. Es como las pelis de Tarantino. Las pelis de Tarantino están hechas porque te pongas nervioso. O sea, por lo menos esta que es maravillosa, la de Hollywood. La que es con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio. Que tú dices, no tiene sentido nada, pero te tiene 3 horas nervioso porque va a pasar algo. Tú sabes que va a pasar algo. Y yo creo que con Javier Marías pasa lo mismo. Porque además esa sensación del espía, del que está todo el tiempo averiguando, y el lenguaje le permite hacer eso. Es una cuestión de los grandes novelistas europeos. Digo, en el sentido, ¿no?, de los grandes. Es muy de
es una gran escuela para eso. ¿Tú coincides con...? Porque en Javier Marías, digamos que hay un tema que sobrevuela mucho su obra, que es esta idea de que no controlamos la vida que vivimos, ¿no? Y que la vida está hecha tanto de lo que nos pasa como de lo que no nos pasa y de lo que está a punto de pasarnos y lo que no. ¿Tú coincides con esta visión Totalmente. de la vida? ¿Sí? Totalmente. Porque además María siempre está dándole vueltas al pasado. Aquello que fue, que pasó, que ocurrió, cómo ocurrió. Y que podía no haber ocurrido. Podía no haber ocurrido. Un poco le pasa como en los enamoramientos, que esa novela es maravillosa, no solamente por la trama en sí, sino por esa idea de que siempre somos el sustituto de otra persona, ¿no? Yo diría que es mejor la reflexión que la trama en sí. Es decir, bueno, pero también tiene su aquel, ¿eh? Aparte que verá Rico, al profesor Rico. Sí, pero quiero decir, por desvelar un poco, la trama en la que consigue que acaben con este... Bueno, pero esa reflexión de... Todo es fruto del azar, o sea, todo no hay... fruto del azar, exactamente. Y que todo podía no haber sido, no está escrito, ¿no? Y te lo pregunto porque en el fondo es una noción, o por lo menos yo lo sé, contraria a ese gusto que tienes tú por la mitología donde todo está escrito, ¿no? Ya. Me interesa mucho cómo pueden convivir esas... Porque a mí me pasa un poco igual, es decir, hay algo que te llama la atención de la mitología por ese deseo, con lo que hablábamos de mirar el mar, de que hay algo grande y que nos supera, y por otro que todo es... que todo podría ser humo y que no lo es por casualidad, ¿no? No sé, a ver, esto son conversaciones eternas, ¿no? Es interesante, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que por lo menos un autor te deslumbra por todo lo que te enseña, ¿no? Y para mí, Javier Marías, y yo siempre lo digo y lo repito una y otra vez, yo no aprendí a leer a Shakespeare hasta que no leí a Javier Marías. O sea, vale, tenía en casa, además me acuerdo que son unas obras las obras completas de Shakespeare, que eran así. Y yo no entendía, no había leído El Mercader de Venecia entendiendo de verdad lo que eso significaba, también es que era muy joven. Claro. ¿No? O sea, empezar a leer a Shakespeare con 15, 16 años es igual a no entenderlo. No, y aparte esas traducciones, no sé, en esos tochos a lo mejor de Aguilar o de cosas así, de papel y pibla. En inglés. Bueno. Esa era en el inglés original. Claro, eso es complicado también. Claro, sí. y cuando yo empiezo a leer a Javier Marías, empiezo a darle la vuelta, ¿no? al clásico, a esa idea de la tragedia. O sea, tú empiezas a leer con un autor y ese autor te va llevando a otro autor y empiezas a retroceder. Es como entonces llegas a Homero después de que has hecho todo un proceso. Yo creo que se lee hacia atrás, honestamente. Y Marías es para mí eso. Que yo en mi estilo tropical, guacamaya rabiosa, intento, no me sale, porque cada quien escribe como es. Bueno, pero tenéis universos poéticos muy diferentes, ¿no? Es decir, Claro. a Javier Marías le encanta esta cosa de Oxford y los espías y el no sé qué y tal. Claro, pero es bonita que pueda haber una conexión a otro nivel, no a un nivel de imaginario, supuesto, ¿no? Por supuesto. Y eso me encanta. Y otro autor que has mencionado antes y que a mí me encanta también, que es Rulfo. Quería preguntar también bueno, el comienzo del Tercer País es tal cual Pedro Páramo, ¿no? Es decir, de ese homenaje a Pedro Páramo. Y quería preguntarte qué te gusta de Rulfo, por qué te gusta tanto. Rulfo es un genio. La creación de ambientes, de atmósferas, ese momento en el de Pedro Páramo en el que tú no sabes quién está vivo y quién está muerto. Que es como cómo lo ha logrado, cómo lo ha hecho. Es un maestro de las voces, de los puntos de vista, porque a mí me parece que escribir es una cosa muy difícil. Escribir bien, quiero decir. Porque tú tienes que ser capaz de diseñar un mundo que no se te caiga. Es decir, Tolkien funciona perfectamente porque ese mundo es coherente, no se cae. O sea, es un mundo que está muy bien atado, está muy bien hecho. Es como un trabajo artesanal, es decir, eso es fácil de hacer. Bueno, digo yo que es fácil de hacer, pero vamos a pensar, por ejemplo, un cineasta tiene transiciones, un avión que pasa, que tú en las novelas te tienes que inventar algunas formas de hacerlo que funcionen bien y que no se... Y en eso te quita mucho tiempo, ¿no? Pensar como un ingeniero. Uno es como un poco un ingeniero viendo si se sostiene o no se sostiene, ¿no? Y Rulfo es impresionante la capacidad que tiene para, con poquísimos elementos,
generar un ambiente opresivo. Llano en Llamas es otra genialidad, ¿no? Y me gusta mucho toda esa estética, ¿no? Entre áspera y que te da miedo y que es amenazante. Me pasa como con McCarthy. McCarthy me encanta por eso. De hecho, yo creo que La carretera es una novela que si alguien, y creo que muchos autores les pasa, que se pierden y al volver a la carretera te vuelves otra vez a situar. De hecho, hay una novela de Loriga, Rendición, que es un clarísimo homenaje a La carretera de McCarthy y es maravillosa. No, son esos autores que te sacan lo mejor de ti mismo, ¿no? Es como, pues dices, como, qué gran escritor es. ¿Y qué estás leyendo ahora que te guste, que has leído últimamente, que te haya llamado la atención? Mira, que me haya llamado la atención. Lo digo para mal, ¿eh? Lucy Strout, Lucy y el mar, Elizabeth Strout. No sé, no la he De leído. Alfaguara. Una escritora norteamericana que es muy, vamos, era muy... La debo estar citando mal y por eso no me sale bien. Que me parecía pura autoficción y me aburrió hasta la muerte. Me aburrió hasta la muerte. Tan es así que ni te acordabas bien que esa es la mayor prueba de que no te había interesado. Estaba enfadada porque digo, me la están vendiendo como la mejor del mundo y esta señora no curra. O sea, esto es pura autoficción de la mala. Porque es una mujer en la pandemia escapando Pero de las que he leído recientemente, que estoy absolutamente entregada a ella, es Leila Slimani, con su saga familiar marroquí, la de Mirarnos bailar y El país de los otros. Me parece una cosa brutal. Me encanta cómo escribe. Porque mira que tengo problemas últimamente con las nuevas voces, ¿no? Porque yo digo, esto no me gusta, me aburre soberanamente. Otra cosa que leí que me encantó, que además yo creo que a quien no le va a gustar esta mujer, a Maggie O'Farrell, la de la duquesa, la novela sobre la duquesa de Ferrara. ¡Oh, qué novelón, qué cosa tan maravillosa, tan bien escrita. Y sí, eso es lo que tengo más ¿Qué es lo que buscas tú en una novela? O sea, que si alguien te quiere vender una novela y dice, Karina, te voy a recomendar una novela porque tiene esto, esto y esto, que sé que te gusta mucho. Que esté bien escrita. Es lo único que le pido a un escritor, que esté bien escrito, que trabaje, quiero verte trabajar. A mí no me sirve que me resuelvas esto con... Mira, hace poco leí una novela, una primera novela de Charo Lagares, se llama Sevillana, la novela. Es maravilloso porque cuenta un mundo, una Sevilla que es un solo tipo de Sevilla, una Sevilla burguesa, encerrada y con todas las hipocresías. Ella no quiere salvar el mundo con esa novela, no quiere contar los barrios populares sevillanos deprimidos. Ella está hablando de un mundo que es casi un Downton Abbey andaluz, ¿no? Y es de una asfixiante la novela, y está tan bien escrita, que era un poco lo que yo le decía a Charo, te van a reprochar que estés escribiendo una novela de la clase, ¿no? Los señoritos sevillanos. Y le digo, totalmente. Entonces estoy cansada de las novelas con propósito. Estoy cansada de quienes quieren salvar el mundo con una novela. Me parece muy bien, pero puede llegar a ser agotador en un momento dado. O sea, como, sobre todo porque reseñándolo, o sea, desde la prensa, o sea, yo también tengo que ganarme la vida haciendo cosas, ¿no? Es agotador volver a ver la misma novela una y otra vez. Y yo creo que un escritor tiene que trabajar y se le tiene que notar. O sea, a mí me puedes escribir la novela de amor más empalagosa del mundo, pero si está bien escrita, yo puedo transigir y entenderlo, ¿no? Y a mí, para que me guste una novela, mi hermana siempre se ríe de mí, porque dice, Coetzee, sal de ese cuerpo. A mí me gustan las novelas así, con las de Coetzee, durísimas, inclementes, con esa violencia moral. A nadie le gustó la trilogía de Jesús, de este niño, ¿no? Que se va a un país donde olvidan todos sus recuerdos y solamente hablan en español. Son 3 libros. Espectacular. Pero Joyce Carol Oates lo puso por el suelo, dijo que era una basura. ¿Qué sabrá esa señora? Y déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo llevas el éxito o la buena recepción de tus novelas? Mira, honestamente siempre agradezco muchísimo a las personas que leen lo que escribo, porque honestamente hay muchas cosas interesantes que leer antes, en general. Y lo agradezco mucho. Éxito. Yo creo que la palabra éxito
claro que me ha ido muy bien. Y ojalá que así siga siendo. Te hablo de éxito, sobre todo literario, en el sentido de que estás traducida a muchos idiomas, de que has tenido buenas críticas. Ya la cuestión de las ventas puede ir aparte, pero Claro, o sea, pero lo que me ha servido es para entender que eso no me lo merezco, que eso que no hay que darlo por sentado, que no hay que darlo por amortizado como que yo, por supuesto que me lo merezco, no. O sea, si esto ha ocurrido, tiene que servirte para poner los pies en la tierra, trabajar bastante mejor e intentar mantenerlo, ¿no? Por supuesto, ha sido una experiencia impresionante. Por lo que aprendes, por las cosas a las que estás expuesto. Suena un poco frívolo y suena un poco infantil, pero, por ejemplo, me pasa mucho con determinadas casas, con Einaudi, con Gallimard, con Fischer, que yo voy como un niño pobre cuando voy. Puedo ver la biblioteca. Cuando vi la mesa de Einaudi, donde se suponía que se sentaba Primo Levi y toda esta gente, y tú dices como, madre mía. Entonces, para mí es como si me dieran un regalo, pero no quiere decir que me lo merezca. Va a llegar el día en el que eso puede no ocurrir y probablemente ocurra que no. ¿Has tenido síndrome de impostora? Sí, pero ¿cómo? Cuando salió todo lo de la hija de la española y los de Frankfurt y todo, Andrés Trapillo me dio un consejo súper bueno. Y me dijo, ponte a escribir, viaja escribiendo, o sea, ponte a escribir ya. No vaya a ser que el exceso te paralice. Y me costó muchísimo el tercer país. O sea, me costó. Y yo dije, no. Pero cuando la terminé dije, sí. Y de hecho, siempre pasa con el síndrome de la segunda novela, ¿no? Que a mí esa novela me gustó un montón, pero a la gente le sigue gustando más La hija, y yo lo puedo entender. Pero sí, yo creo que es una cuestión es como todo, es trabajar, es trabajo. No hay otra solución para las cosas en general. Si no trabajas, estás mal. Karina, muchísimas gracias. Vamos a terminar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí. Tengo miedo de meter la pata, por si ya ha venido. Bueno, no pasa nada, te lo digo. Sí. Garrocho. ¿Garrocho ha venido? Coño, yo sé. La pata, Dios mío. Perdón, David, perdón. Nada. Perdón. Es buen amigo. No, es que la verdad que escribe muy bien, escribe muy, muy bien. Que una persona para venir aquí, del mundo literario, del mundo político, del que tú quieras, del mundo cultural. ¿Tú sabes quién? Sí, creo que sería muy interesante, que además es un personaje muy completo, y ahora se me olvidó el nombre, qué maravilla. Estoy quedando con una credibilidad. Ayúdame, que es académico de la lengua, dramaturgo, el que hizo una obra de teatro con la hija de Aznar. Con la boda de la hija de Aznar. Mayorga. Mayorga. Juan Mayorga. Juan Mayorga, gracias. Perdón. Nada. Lo siento. Estoy mayor. Él es un personaje interesantísimo. Pues sí, nos encantaría. O sea, aparte que la academia está experimentando un proceso interesante de renovación en la RAE, y él es uno de esos digamos, de esos catalizadores de la renovación, ¿no? Creo yo. Yo no sabía ni que era académico. Sí, académico de la lengua. No sabía. Así que a través de Félix de Azúa, que es columnista vuestro, podéis ahí... Sí. Pues sí. Que uno de esos martes a los que... ¿Los martes se reúnen o los jueves? Los jueves. Sí, los martes se reúne la de Ciencias Morales y Políticas. Es que ya ahora me lo sé por francés de carreras. Claro. Pues sí, un día de esos, un jueves le digo... Sí, Juan Mayorga. Y otra, pero ella nunca va a venir aquí. Bueno, ella nunca de entrevista, Angélica Lidl, que también me gusta mucho. A mí también me encanta, sí. Pero no se deja ver. No se deja ver, ¿no? No. A lo mejor te... Estaría muy bien que dijera, no se deja ver, es que soy muy tímida. Sí. ¿Te imaginas? Vale, de todas maneras tomamos nota de dos dramaturgos fundamentales. Muchísimas gracias. No, a ti, David, en serio.